Saludamos ya a quien nos acompaña hoy en la mesa, Yolanda Gómez, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Antonio Ruiz Valdivia, buenas noches. A Anabel Díez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Y Alejandro Requeijo, ¿qué tal? Buenas noches, Mar. Ahora en un momentito abrimos ya la mesa para que podáis preguntar también a nuestra primera invitada de la noche, que es la presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a la reelección por el Partido Socialista, Susana Díaz. Presidenta, muy buenas noches. Buenas noches. Lo primero, gracias por acompañarnos desde Sevilla. Y lo primero, ¿cómo afronta esta campaña que empieza en un par de semanas y que ya viene intensa, tanto supongo por la actualidad, la actividad de partido y también por pues las desgracias por las lluvias, por las tormentas de las últimas semanas? Bueno, ha sido una semana muy intensa. Es verdad que las trombas, las riadas que hemos sufrido todavía hoy siguen siendo objeto de trabajo del Gobierno. Acabamos de aprobar esta mañana 37 millones de euros para paliar los efectos en infraestructuras, inversiones, el apoyo a quien realmente lo ha perdido todo. Y estamos a la espera de que cuanto antes, por un lado, el Gobierno de España haga la declaración de emergencia social y que las dos diputaciones más afectadas, sobre todo en el tema de aguas, en el caso de Málaga, y en las infraestructuras viarias que le son de su competencia, también arrimen el hombro. Presidenta, vamos ya con cómo se presentan estas elecciones. Los sondeos dan victoria a su partido, pero con tendencia a la baja. Bueno, yo las vivo con ilusión, contenta, y lo que percibo en la calle es un buen ambiente. Llevo 5 años de presidenta y encontrar el cariño en todos los rincones y muchísima gente que sin militar en el PSOE se acercan a darme propuestas, iniciativas para el programa electoral, para construir una Andalucía aún mejor. A mí eso me llena y me da fuerza para seguir pedaleando, y creo que está siendo una campaña por parte del PSOE en positivo. Desgraciadamente en estos 20 días hemos visto que no todos están en positivo, que es lo que los andaluces merecen. No sé si comparte un análisis muy mayoritario de que ya prácticamente esto de las mayorías absolutas en la Junta de Andalucía, en el Congreso, en todas las instituciones, visto cómo está ahora la correlación de partidos en España, es prácticamente imposible. ¿Con qué resultado la candidata socialista considera que sería bueno? Una confianza mayoritaria de los andaluces, una mayoría amplia que permita darle estabilidad a Andalucía. Yo no he gobernado nunca con mayoría absoluta en estos 5 años. Entré en un gobierno de coalición y en esta legislatura he gobernado en solitario, con apoyos puntuales en la investidura después de 80 días de bloqueo y en el Parlamento, fundamentalmente en los 3 proyectos de presupuesto que hemos aprobado. Entonces no he tenido nunca esa mayoría absoluta, pero democracia es ser capaz de dialogar con otras fuerzas políticas, y si tengo esa confianza mayoritaria de los andaluces el próximo 2 de diciembre, el día siguiente tenderé la mano al diálogo con todo el mundo. Lo que creo que todos debemos de hacer un esfuerzo para alejar el término bloqueo, la tendencia a la inestabilidad, que todo eso lo que produce es ingobernabilidad y retroceso para los ciudadanos. Y no se puede concurrir a las elecciones diciendo con aquel no voy a hablar, con el otro no me siento, me da igual que se repitan elecciones y voy a despreciar la voluntad de los andaluces. ¿Pero cómo se sentiría más cómoda con esa mayoría absoluta que usted pide a los ciudadanos andaluces? ¿Con repetir el formato actual de apoyos exteriores o a lo mejor un gobierno de coalición? A mí me parece que la fórmula de un gobierno en solitario nos ha permitido crecer a más velocidad, crear más empleo que la media de las regiones europeas y además hacerlo recuperando derechos y ampliando derechos. Y yo aspiro a tener esa mayoría sólida, esa mayoría amplia, que me permita seguir dándole estabilidad a Andalucía, que ha sido un ejemplo a diferencia de lo que ha sucedido en España. Y un apoyo basado en repetir la experiencia con Ciudadanos, en a lo mejor aproximarse a Adelante Andalucía, que es la marca ahora de Podemos e Izquierda Unida. Bueno, yo voy a hablar con todo el mundo y Pepe voy incluido. a atenderle con todo el mundo. Si es que creo que la democracia es dialogar, es ser capaces de hablar con todos. Ahora bien, mi experiencia en esta legislatura ha sido que no todo el mundo quería dialogar, pactar y hacer propuestas buenas para los andaluces. Y en 20 días que llevamos desde que se disolvió el Parlamento y se convocaron elecciones, solo he escuchado por parte de la oposición, de unos y de otros, hablar de bloqueos,
de vetos, de con quién no van a hablar, de con quiénes no se van a sentar, insultos y ofensas. Y yo espero que en los más de 30 días que tenemos todavía por delante, eso cambie y se dediquen a defender su proyecto político y poner en valor aquello que creen que es bueno para Andalucía. O sea, que a priori no tiene ningún partido con el que cree que se puede sentir más cómoda. Yo con los andaluces, que es que me siento cómoda, ilusionada y con muchas ganas. Mire, llego a me decía al principio, ¿cómo llega esta campaña electoral? Pues llego contenta, con ganas, con ilusión, convencida de que hemos hecho los deberes y que estamos en un buen momento para que Andalucía siga creciendo y haciendo las cosas que permitan a los ciudadanos vivir mejor. Esa es mi aspiración y además como encuentro cariño en la calle y que hay una amplia mayoría de ciudadanos que al margen de la militancia o no en el PSOE están colaborando y ayudando, pues yo lo que aspiro es a eso, a un gobierno de banda ancha donde se sientan identificados la inmensa mayoría de los andaluces. Presidenta, cuando usted convocó las elecciones para el 2 de diciembre, uno de los argumentos que utilizó es que le apetecía, consideraba necesario que el debate durante la precampaña y la campaña se centraran en Andalucía. ¿Usted cree que lo va a conseguir, visto el tono, el nivel de la política nacional? Yo lo voy a hacer. Es decir, voy a hablar de mi tierra, de lo que le interesa a los andaluces, del proyecto sólido y solvente que tenemos para Andalucía y la defensa de Andalucía. Es verdad que en estos primeros 20 días algunos han venido aquí a ofender a Andalucía, a meterse con nuestros niños, con nuestros jóvenes y prácticamente en una semana hemos tenido 3 ataques distintos. Lo que hacen con Andalucía seguramente no se atreverían a hacerlo con otros territorios. Ese tipo de ataques que nos hacen a los andaluces, dudo yo mucho que lo hicieran con otros territorios. Pero cuando alguien recurre al insulto, a la ofensa, es que no tiene argumentos ni proyecto político que presentarle a los ciudadanos para decirle, esta es la hoja de ruta con la que vas a recuperar derechos, con la que vamos a crear empleo y con la que Andalucía va a crecer más y mejor. No sé si considera que puede afectar de alguna manera, insistiendo en esta pregunta que le estaba haciendo. Por ejemplo, la negociación de los presupuestos. En estos momentos hay tensión porque el Gobierno tiene que negociar unos presupuestos con unos apoyos muy concretos, que son Podemos, que ya está cerrado porque es ese acuerdo, y con el independentismo catalán. ¿Cree que usted esto puede tener consecuencias en la campaña y en el debate que se pueda vivir en los próximos días? Bueno, el presidente del Gobierno hoy ha tendido la mano a todas las fuerzas políticas de la Cámara. Le ha tendido la mano al Partido Popular, a Ciudadanos, pero es que ahí es donde se demuestra el patriotismo. Los que se llenan la boca a la hora de decir que defienden a España, si quisieran a España, no la bloquearían, no impedirían unos presupuestos que mejoran la vida de los ciudadanos, que destinan más dinero a su educación, a los hospitales, al apoyo a los dependientes, a la subida del salario mínimo en 900 euros a los trabajadores que peor lo han pasado en la crisis económica. Cuando tu país te duele y cuando España te duele, es evidente que no la bloqueas y no buscas la ingobernabilidad para hacerle daño exclusivamente al Gobierno. Ahí es donde ellos demostrarían ese patriotismo. Que digo, ¿usted no preferiría que hubiera otros socios posibles a los que al menos habrá que negociar ahora, como son el PDeCAT, Esquerra Republicana, para que no le digan a lo largo de la campaña que usted es la candidata del partido que negocia con Torra y Puigdemont? Mire, yo lo que preferiría es que en este país hubiera más generosidad y más altura de mira por parte de todas las fuerzas políticas que dicen defender la Constitución. Que no practicaran el bloqueo sistemático de las instituciones, el descrédito de la política, el y tú más, el querer aniquilar al contrario, más que vencerle limpiamente en las urnas, y que a la hora de la verdad hubiésemos aprendido algo de la transición española, de poner los intereses de España por delante de los intereses de los partidos políticos. Eso es lo que yo he hecho en falta y eso es lo que me gustaría. Sobre mi opinión en la cohesión territorial, creo que es público y notorio mi defensa de la unidad de España, de la Constitución y de la igualdad de todos los ciudadanos. Lo he hecho siempre porque es la España en la que creo, el espacio público compartido que sé que tiene presente y que tiene futuro, a pesar de que algunos, insisto, ese patriotismo no lo hacen en el día a día con un comportamiento que suponga la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Ya que estamos en ese terreno, Presidenta, ¿usted comparte
ese acercamiento, ese diálogo del gobierno con las fuerzas independentistas y con el gobierno de la Generalitat? Mire, es que yo creo que ese es el terreno al que algunos quieren llevar al gobierno, porque cuando el presidente del gobierno dice con claridad, tanto al Partido Popular como a Ciudadanos, aquí está el gobierno y tiende las manos a debatir sobre unos presupuestos que son buenos para este país, que por cierto, por primera vez desde la crisis económica consiguen que Europa nos dé oxígeno, ¿cómo van a venir, por ejemplo, a Andalucía los mismos que votaron un presupuesto que atropellaba a los andaluces, que nos recortaba un 36% la inversión, que dejaba fuera la Algeciras-Bobadilla, la alta velocidad a Granada, el corredor mediterráneo y las conexiones ferroviarias a Huelva, Almería, y podría seguir? ¿Cómo van a venir ahora a decir que no apoyan un presupuesto que cumpla con Andalucía y que es bueno para Andalucía? Es que lo que están es en lo otro. Están en el ataque, en querer arrinconar al gobierno, porque piensan que haciéndole daño al gobierno pues se posicionan mejor para un proceso electoral. Y creo que a este país le falta generosidad, altura de mira y sentir que cuando a España le va bien, a todos nos va bien. De todos modos, le preguntaba, Presidenta, por el acercamiento, por el diálogo que tiene el gobierno con la Generalitat y con algunos sectores del independentismo. Bueno, el gobierno tiene que dialogar con todos los territorios y todos los gobiernos tenemos que cumplir las leyes. Es decir, habrá encuentros bilaterales con el gobierno de Cataluña, con el gobierno de Andalucía, con Valencia, con Galicia, con todos los gobiernos. Pero cuando afecte al conjunto de la población, esos debates tienen que ser entre todos. Es decir, lo que nos afecta a todos lo tendremos que decidir entre todos. Y habrá elementos bilaterales que, igual que negocio yo, negocia el presidente de Castilla-La Mancha, el de Castilla-León o el de Galicia, y en este caso también el de Cataluña. Ojalá se dedicaran a gobernar y no a crispar, a enfrentar a los ciudadanos y a tensionar permanentemente el Estado de Derecho y a la Constitución. Ya que hablaba de encuentros bilaterales, el viernes pasado se reunió con el presidente Sánchez en Sevilla tras la reunión del Consejo de Ministros. ¿Qué tal fue esa reunión? ¿Cómo están las relaciones ahora con Pedro Sánchez un año y medio después de esa profunda tensión que vivió el partido? Porque todo el mundo supongo que lo vivió a su manera. Y yo recuerdo que hace poquito estaba aquí el presidente Paje y decía, hombre, no voy a obviar que nos hicimos rasguños, que nos hicimos heridas y que algunas siguen ahí, aunque obviamente estamos en una situación muy diferente. Mire, pues la relación positiva y además noto sensibilidad y compromiso con Andalucía. En 4 meses ha habido respuesta a temas que llevaban enconados prácticamente los 5 años que llevo como presidenta y que he tenido que dialogar y negociar con Rajoy. Con Rajoy eran buenas palabras, pero a la hora de la verdad no se materializaba nada. Y no era por falta de diálogo. A mí cada vez que me citó allí estuve, tendí la mano y fui leal en los intereses de España siempre, pero creo que pensaban que darle a Andalucía lo que era de justicia, lo que era de derecho de los andaluces, era hacerle un favor al gobierno y estaban en la clave electoral. Y ahora en solo 4 meses pues hay elementos que se están desbloqueando, que son fundamentales. El reconocimiento de las inversiones públicas que necesitamos en Andalucía, el acelerar temas como el corredor mediterráneo, Algeciras-Bobadilla, conexiones a Granada, las conexiones también en materia eléctrica, que tenemos zonas que habían sido olvidadas, como la parte oriental de Andalucía durante toda la legislatura de Rajoy, el reconocimiento a lo que estamos invirtiendo en dependencia. Es decir, hay muchos elementos que afortunadamente ahora encuentro un gobierno sensible y que antes no lo tenía. Me refiero también en lo personal y en lo político, más allá de ese intercambio institucional que, como vemos, está en muy buen estado. En lo personal también, mire, al final yo soy feliz cuando a mi tierra le va bien y estoy contenta de que aquí se cree empleo por encima de todas las regiones de Europa y que seamos una zona atractiva a la inversión. Y si además en eso me ayuda mi compañero Pedro, el presidente del gobierno, pues evidente que estoy agradecida y contenta. Y llego a esta campaña en un momento en el que me considero feliz y eso es lo que quiero además que me sirva de impulso para seguir haciendo una Andalucía mejor. Otro tema que seguro que marcará la campaña es el juicio de los seres. Estamos en el tramo final. Ayer empezamos a escuchar las conclusiones de las partes. La Fiscalía ratificó sus
opiniones, su posición respecto a los expresidentes Griñán y Chávez, por lo tanto mantiene sus acusaciones, sus peticiones de cárcel o inhabilitación para los dos por malversación o por prevaricación. ¿Usted sigue defendiendo la inocencia de los dos? Sí, claro, pero además voy a ser respetuosa y no voy a hacer ninguna declaración en pleno proceso. Me parece que siempre con la justicia, cuando están los procesos abiertos, el Ejecutivo debe de ser respetuoso. Yo creo en la separación de poderes y lo voy a seguir manteniendo así. Hay quien dice que adelantó las elecciones para que no coincidieran con la sentencia. Sí, yo ya viví la otra campaña con el mismo tema, el mismo proceso abierto, autos. Es decir, ya viví así la otra campaña. Llevamos muchos años con esto. Y mire, yo me presento a esta campaña con la tranquilidad, la confianza de que puedo mirar a los ojos a los andaluces y que saben que en 5 años que llevo como presidenta nadie le ha podido encontrar una mancha al gobierno. Ni una sola mancha y mire que lo han intentado por activa y por pasiva. Y esa tranquilidad, esa confianza de mirar a los ojos a los andaluces y la palabra que di de que iba a presidir un gobierno decente, honesto, del que nadie iba a tener que bajar la mirada, la he cumplido. Y eso es con la tranquilidad con la que me vuelvo a presentar a las elecciones. Entiendo pues que cuando salga la sentencia, si fuera condenatoria, no teme que pueda tener consecuencias sobre, si en ese caso sigue usted gobernando después de las elecciones, o incluso que eso pueda dificultar la suma de mayorías a la espera de esa sentencia. Bueno, mire, eso sabe todo el mundo que pasó bastante antes de que yo llegara a la presidencia. Solo llevo 5 años de presidenta y eso fue mucho antes. Y quienes estuvieron en ese momento, nadie está en la política activa. Incluso soy la más veterana de mi gobierno. En mi gobierno hay quien lleva solo 4 meses. Pero le insisto, para mí lo más importante y lo que me da fortaleza, en un momento donde la política está complicada la cosa, la gente tiene cierta desconfianza, es poder ir por mi barrio, que mis padres tengan la tranquilidad de que sus vecinos no lo van a señalar, que mis compañeros de partido sepan que cumplí mi palabra de ser firme, de reforzar los controles y de tener un gobierno, como digo, decente, honesto, y que el comportamiento mío como presidenta sea una tranquilidad para los andaluces que saben lo que tengo, lo que entra en mi casa y que nadie le ha podido poner una mancha a mi gobierno. Y yo con eso me quedo. Desde Ciudadanos le podrían decir que no se han aplicado todas las medidas en favor de la transparencia que se habían acordado. Mire, yo entiendo que además de los vaivenes que le estamos viendo a Rivera y los bandazos en las últimas horas, que imagino que también son fruto de sus sondeos que le hacen tomar decisiones en el ámbito de la política siempre, se suele mover por lo que cree que le va bien o no electoral. Hay un poquito de fe de los conversos, de tener ahora que impostar aún más y sobreactuar para ser creíble. Y aquí en Andalucía hay un refrán que dice que se pega todo menos lo bonito. Y a Ciudadanos el de tanto pegarse a la derecha se le ha pegado la desesperación, y los que hace 3 meses decían que mi gobierno era de fiar, que yo era una presidenta que estaban cumpliendo, pues 3 meses después cuestionan incluso la voluntad libre de los andaluces en las urnas, incluso amenazan con repetir elecciones y no les importa porque el bloqueo es el instrumento con el que han optado para concurrir a estas elecciones autonómicas. En un momento voy a abrir el turno de pregunta a mis compañeros, pero ¿teme usted, hablaba antes de bloqueo, creo que fueron, decía, 80 días, ¿no?, la última vez para formar gobierno? Sí, llegamos los primeros, recordará, al ciclo electoral. Ajá. Algunos hablaban de que como el bipartidismo desaparecía y entraban nuevos actores, al haber más pluralidad iba a ser mejor para las instituciones. Nos iba a obligar a todas las fuerzas políticas a ponernos de acuerdo, a dialogar, a negociar. Eso, al final, ¿en qué se tradujo? En bloqueo. Andalucía estuvo 80 días, en España se repitieron las elecciones, se tuvieron que prorrogar presupuestos y, bueno, todo lo que hemos vivido en estos 3 años en este país. Y ahora parece que hay quien no ha aprendido, quien no ha aprendido que la estabilidad es progreso, la inestabilidad retroceso. Me refería y que los ciudadanos lo que merecen es que su voto se traduzca en gobierno. Y en la democracia, cuando tú no puedes formar gobierno,
no puedes bloquear para que las instituciones echen a andar. Por lo menos eso ha sido lo que siempre he defendido y lo que voy a hacer. Nunca el voto de los andaluces al Partido Socialista servirá para bloquear instituciones. Me refería porque como después entramos en un ciclo electoral intenso, que las andaluzas son las primeras, después en mayo tenemos las autonómicas, en el resto en algunas comunidades, en las municipales y las europeas, si no teme que se pueda alargar ese proceso para después eso utilizarlo en negociaciones para otras instituciones. Mire, yo no voy a admitir cambios de cromos con Andalucía nunca. Haríamos un debate con acento andaluz, centrado en Andalucía y hablando de los problemas de los andaluces y de las oportunidades que tiene esta tierra, una tierra a la que quizás yo haría autocrítica por no poner en valor lo bueno que tiene y que hace, recibe más insultos que otros territorios. Y hemos en los últimos tiempos hablado mucho de otros territorios y ahora toca hablar de Andalucía, de un sector tecnológico que, por ejemplo, supone el 28% de la facturación de España, que somos líderes en trasplantes de órganos o que el empleo ha crecido por encima de la media y una matrícula universitaria para un joven que aprueba vale aquí 7 euros cuando en otro sitio vale 1.500. De eso es de lo que yo quiero hablar y si otros se están planteando cambios de cromos, sillones, condicionar el voto de Andalucía a lo que ocurra en otros comicios, pues yo no voy a entrar en eso porque los andaluces merecen ese debate en andaluz, con acento andaluz y centrado en Andalucía. Pues si le parece, abrimos el turno a mis compañeros de mesa. Anabel Díez, cuando quieras. Hola, buenas noches, presidenta. Buenas noches. En estos 5 años que usted lleva al frente de la Junta de Andalucía, seguro que tiene cogido muy bien el pálpito a la sociedad andaluza. ¿Qué es lo que...? Estoy viendo dónde la tengo que mirar a la presidenta. Aquí, a la cámara. Ahí, a la cámara. ¿Usted qué observa, presidenta? ¿Que puede darse ahora mismo de una manera tradicional la dicotomía derecha-izquierda? ¿Que avanza el populismo? ¿Que los esquemas de antes ya no valen? ¿Tampoco el centrismo, que podría tener la tentación quizá, o legítimamente Ciudadanos, de presentarse así? ¿Cómo está la sociedad andaluza demoscópicamente? Ya sé que no me va a desvelar su estrategia, pero seguro que algo sí que nos cuenta. Cansada del encanallamiento político, cansada del y tú más, del que alguien quiera aniquilar al otro en lugar de vencerle en unas elecciones porque sus propuestas sean mejor. Y a mí lo que me dicen por la calle, Anabel, es que no me meta con nadie, que hable de lo que creo que es bueno para esta tierra, de lo que voy a seguir haciendo, de aquello que son las prioridades con las que me presento y que defienda a Andalucía. A los andaluces le cansa ya los tópicos, el desdén y el clasismo y el supremacismo con el que muchos nos miran desde fuera de nuestra tierra. Y yo creo que los andaluces lo que no quieren es encanallamiento, ni políticas de bloque, ni veto, ni amenazas, ni esas cosas que desgraciadamente se están convirtiendo en una tónica habitual en la política de nuestro país. Antonio. Buenas noches, presidenta. Yo quería preguntarle por su relación con Teresa Rodríguez. Ustedes han tenido unos enfrentamientos muy duros en el Parlamento y me gustaría saber si se ve gobernando con ella después de las elecciones. Mire, yo lo que quiero es gobernar como hasta ahora, con una amplia mayoría que ha sido la garantía de la estabilidad en Andalucía. Aquí ha habido estabilidad porque el PSOE tenía una confianza amplia de Ciudadanos que nos permitió tener un grupo parlamentario sólido y tener una legislatura de estabilidad con la que crecer económicamente, generar empleo y al mismo tiempo recuperar y ampliar derechos. Si no tuviésemos esa mayoría sólida, ya se ha visto, el resto estaban en la ingobernabilidad, en la inestabilidad y en el bloqueo. Por eso yo lo que aspiro es esa mayoría sólida. Y a todos los representantes políticos, a todos, les tengo el respeto que les supone ser representantes del voto libre de los ciudadanos. Si no le voy a faltar a ningún portavoz de ninguna fuerza política porque representan a ciudadanos a los que yo represento como presidenta. Ahora bien, cuando haya ataques injustificados a nuestra tierra, cuando se falte a la verdad, pues evidente que también desmontaré ese tipo de noticias que no sean ciertas. Y en el Parlamento, en la dialéctica parlamentaria, así lo he hecho, pero siempre con respeto a todas las fuerzas políticas. Yolanda. La del ni tú muerta no fui yo.
Hola, buenas Perdón, noches. con el PSOE ni muerta. Buenas noches, Presidenta. Usted ha dicho esta noche y ha repetido en reiteradas ocasiones últimamente que el PSOE de Susana Díaz no es responsable de los ERES de sus antecesores, ¿no?, de Chávez y Griñán. Yo le preguntaría, ¿este mismo argumento se puede aplicar al señor Casado? ¿Es el señor Casado responsable de la trama Gürtel y de todas las sentencias que puedan venir a partir de ahora? El PSOE no es mío, aunque quisiera, cualquiera de nosotros no podría decir que el PSOE es suyo, que tiene más de un siglo de historia y de la que me siento orgullosa. Un siglo entero, además trabajando siempre en favor de la libertad y de la igualdad. Por lo tanto, el PSOE no es mío ni aspiro. Al revés, me siento orgullosa de militar en él. Pero hay una realidad objetiva. Llevo 5 años de presidenta. Mi gestión está ahí, el trabajo, y es lo que los andaluces van a juzgar en las urnas. Y me siento contenta del cariño que recibo en la calle, del ánimo, de la fuerza y de las ganas que tiene la gente de seguir construyendo una tierra cada día mejor. La diferencia entre el señor Casado y en mi caso es que yo nunca utilizo ni el y tú más, ni pretendo aniquilar al contrario, ni dar lecciones desde la incoherencia. El problema es que cuando uno tiene un patrón de comportamiento para la oposición, se lo tiene que aplicar a sí mismo. Y desgraciadamente el Partido Popular ve la mota en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio. Es decir, siempre está pidiendo responsabilidad a los demás, pero nunca las depura en su casa. Alejandro. Sí, hola, Presidenta, ¿qué tal? Buenas noches. Yo quería preguntarle por la figura de Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña. Va a tener una participación activa en la campaña y yo quería preguntarle si a usted eso le parece una injerencia para intentar enfocar la campaña andaluza en clave nacional o si cree que tiene todo el derecho como jerezana a hablarle a los andaluces. Mire, a Andalucía es normal que venga todo el mundo, porque aunque sean elecciones se dan cuenta que aquí vive la mayoría, casi el 20% de los españoles, que casi 1 de cada 5 españoles vive en Andalucía y que somos la primera comunidad en población de España y es normal que vengan a un proceso electoral. Lo único que pido es que vengan con respeto, que no ofendan a Andalucía, que no insulten a los andaluces, que critiquen la gestión de mi gobierno, me critiquen a mí, pero que hablen bien, por favor, de Andalucía. Y todos los que se acerquen aquí, yo suelo decir con broma que muchos de los que vienen ahora el día 3 de diciembre doblarán sus trajes, cogerán las maletas y cogerán el AVE y se llevarán su tristeza a otros lugares y nosotros nos quedaremos aquí trabajando por Andalucía, defendiendo Andalucía y haciéndolo con alegría. Pues mientras tanto, que vengan, que defiendan a sus partidos, sus proyectos, sus candidatos, pero hablando bien de Andalucía. Presidenta, usted ha hecho referencia unas cuantas veces a los datos del paro, diciendo que es una comunidad que está reduciendo esos datos del paro. Según la última EPA, tengo entendido que es un 22,85% en el tercer trimestre en Andalucía, solo superada por las 2 ciudades autónomas, en tasa de paro estamos hablando. Para un partido que lleva 36 años gobernando, que estemos en esta situación, a lo mejor, digo yo, en una empresa privada, alguien que estuviera manteniendo estos niveles, si eso fuera un resultado a tener en cuenta, por ejemplo, igual habría mucha gente que lo podría poner en duda. Mire, usted tiene que ver la evolución. Si quiere la vemos en 36 años o la vemos en 5, me da igual. Si la mira en 36 años se dará cuenta, por ejemplo, que hay 2 millones de ocupados más que en el inicio de nuestra autonomía, del que 1,5 millones son mujeres. Solo había 400.000 mujeres que trabajaban en el inicio de nuestra autonomía. Si mira la formación laboral, la formación del personal laboral, también comprobará que de tener una tasa de analfabetismo del 14% hemos pasado a tener a un 77% de profesionales cualificados y más universitarios, licenciados universitarios, que países como Alemania. Y si mira los últimos 5 años, desde que estoy de presidenta, 500.000 de parados menos en Andalucía y 400.000 ocupados más. Por cierto, el triple de lo que ha crecido el empleo en el conjunto de la eurozona. Y somos la región de toda la eurozona donde más ha crecido. Ese diferencial entre Andalucía y España ha existido siempre y ha sido mucho peor. Imagínense, en el año 2007, antes de la crisis económica,
en plena burbuja inmobiliaria, cuando en este país se hablaba del pleno empleo, Andalucía estaba en torno a 8 puntos por encima de su tasa de desempleo que la media española, como la media española está entre 7 y 8 puntos por encima de la media europea. También es cierto que al crear empleo a más velocidad estamos reduciendo ese diferencial y desde que soy presidenta hemos reducido el diferencial prácticamente a la mitad si se remite a dato EPA. Ahora, ¿estoy contenta? ¿Estoy contenta? No, yo no me estoy satisfecha. Quiero más empleo y de más calidad. Y una de las asignaturas que me pongo y que creo que se tiene que poner este país es el combate contra la precariedad. Es decir, no solo se trata de crear empleo, sino que hay que combatir la precariedad que desgraciadamente está aumentando en la población ocupada en toda España y que la reforma laboral del Partido Popular fue el instrumento útil para que esa precariedad se cebara fundamentalmente con quien menos tenía. Presidenta, un último tema ya para ir cerrando la entrevista. El tema con el que abríamos el programa, los restos de Franco. ¿Dónde cree usted que tienen que ir cuando hayan sido exhumados del Valle de los Caídos? Mire, yo confío en el sentido común y en la responsabilidad del Gobierno y creo que no le corresponde a una presidenta de un Gobierno autonómico, de la Junta de Andalucía, decirle al Gobierno cómo lo tiene que hacer. Yo estoy convencida que por un lado dará cumplimiento a la memoria histórica y por otro lado también hará las cosas desde el sentido común y la coherencia. No tengo duda de que va a ser así. Por cierto, no sé si entiende lo que ha pasado en las últimas horas entre la vicepresidenta del Gobierno diciendo que había acordado que esos restos no irían a la Catedral de la Almudena con el número 2 del Papa Francisco y ese comunicado del Vaticano diciendo que no se había hablado de eso. No tengo la información. Sería por mi parte un poco fuera de lugar que hiciera ningún tipo de valoración de algo que desconozco. Además creo en ese sentido común, como le decía, y esa coherencia con la que va a actuar el Gobierno y hay que dejarlo, que seguro que será así. Pues Susana Díaz, presidenta de la Junta, candidata a la reelección por el Partido Socialista, muchísimas gracias. Habrá tiempo de ir conversando en los próximos días cuando empiece la campaña, ya dentro de los espacios que marca la Junta Electoral y de las propuestas que le hemos hecho desde la televisión pública para debatir con sus, entre comillas, contrincantes. Gracias. Bueno, seguro que vamos a debatir y yo me sonrío porque en esas propuestas ya nos dan la confianza de partidos mayoritarios y eso me lo tengo que trabajar en el día a día hasta el próximo 2 de diciembre con los andaluces. Bueno, siempre basándose en los últimos resultados, que es lo que marcan los bloques y lo que marca la Pero legislación. mil gracias. Gracias, presidenta. Que tenga buena noche.